La habitación 307 del hospital olía a antiséptico y a los crisantemos marchitos que Brad había traído hacía 3 días. Rachel estaba tumbada en la estrecha cama, mirando las tejas del techo con manchas marrones del tejado agujereado. Fuera de la ventana lloviznaba la lluvia de octubre y las gotas se deslizaban lentamente por el cristal, dejando sinuosos senderos. El cielo gris de Omaha colgaba abajo, como presionando la ciudad con su peso de plomo. La puntada postoperatoria en el pecho aún le tiraba con cada movimiento. Un recordatorio de las 4 horas que el doctor Hughes había pasado hurgando en su corazón para sustituir la válvula dañada. La operación tuvo más éxito de lo que esperaban los médicos. Rachel pasó los primeros días en cuidados intensivos, conectada a multitud de tubos y cables, escuchando el monótono pitido de las máquinas, que se convirtió en una canción de cuna para ella. Ahora podía ducharse sola, comer la comida del hospital casi con normalidad e incluso leer libros, aunque aún le costaba concentrarse. Su vecina de pabellón, una anciana operada de la vesícula biliar, roncaba mientras dormía por las tardes. Sus familiares venían todos los días, hijas, nietos, yernos, trayendo comida casera y flores. La habitación se convirtió en un auténtico club familiar, donde todos comentaban las últimas noticias, compartían planes para el fin de semana. Rachel contemplaba este bullicio con un poco de envidia e incomprensión. ¿Por qué su propio marido encontraba 1000 razones para no visitarla? En las 2 semanas que Brad llevaba en el hospital, solo había venido 4 veces. La primera vez fue el día de la operación, cuando se sentó en el pasillo, fumando nerviosamente y llamando a alguien por teléfono. La segunda visita fue 3 días después, cuando trajo los mismos crisantemos y se quedó media hora. En la tercera visita parecía distraído, miraba constantemente el reloj y hablaba de algunos asuntos importantes del trabajo. Y la última vez había sido anteayer, cuando había venido solo 15 minutos, alegando una reunión urgente con un cliente. Rachel cogió el teléfono de la mesilla y marcó el número de su marido. Tardó mucho y estaba a punto de colgar cuando por fin oyó una voz familiar. El teléfono era ruidoso, con voces de hombres y el sonido de motores en marcha. «Hola, cariño. ¿Cómo va todo?» La voz de Brad sonaba tensa, como si estuviera haciendo algo importante y no quisiera distraerse. «Mañana me dan el alta», dijo Rachel, intentando oír un atisbo de alegría en su voz. «El doctor Hughes dice que me estoy recuperando más rápido de lo que esperaban». «Eso es maravilloso», contestó Brad, pero no había entusiasmo en su tono. Sonaba más bien como si le estuviera hablando de la subida del precio de la gasolina. «Mira, ahora estoy en el trabajo. No puedo hablar mucho. Estamos en plena emergencia con las nuevas entregas». Rachel frunció el ceño. Normalmente Brad podía hablar durante horas de cualquier cosa. Nuevos modelos de coche, colegas, planes de vacaciones. Pero aquí, ni siquiera la noticia de su inminente alta había despertado su interés. Es más, ni siquiera le preguntó cómo se encontraba, si necesitaba traer algo de casa. «¿Va todo bien en casa?», preguntó ella, intentando mantener la voz lo más normal posible. «¿Te las arreglas bien sin mí?» «Claro que todo va bien. La casa sigue en pie, los vecinos no se quejan», intentó reír Brad, pero sonó a madera, falso. «Te he echado de menos, eso es todo». «Me sorprende que no vinieras ayer y anteayer», dijo Rachel, incapaz de contener el reproche. «Dijiste que estabas ocupado». «Sí, bueno, es mucho trabajo. Ya sabes, con las ventas, cada cliente vale su peso en oro. No puedo permitirme relajarme, sobre todo cuando tenemos estas facturas médicas». Rachel sintió una punzada de culpabilidad. Efectivamente, la operación había sido cara, a pesar del seguro. Tal vez Brad se estaba esforzando mucho para cubrir los gastos, y ella le estaba culpando injustamente. «Lo comprendo», dijo más suavemente. «Ojalá pudiera verte más a menudo. A mí también me gustaría estar a tu lado, pero ¿qué se le va a hacer? La vida es la vida». Rachel recordó cómo, 3 meses atrás, cuando los médicos habían fijado la fecha de la operación, Brad se había preocupado de repente por el seguro. Antes de eso, siempre había descartado cualquier conversación sobre seguros de vida, diciendo que era una pérdida de dinero, que eran jóvenes y estaban sanos, que era demasiado pronto para pensar en cosas tan sombrías. «Nunca se sabe», explicó entonces, sentado a la mesa de la cocina,
con los documentos de la compañía de seguros colocados en ordenadas pilas delante de él. Una operación de corazón es un asunto serio. Hay que estar asegurado, por si algo salía mal. Entonces Rachel se sintió incluso conmovida, pensando que su marido por fin había madurado y empezaba a pensar en el futuro, en su seguridad. Contrataron un seguro de $100,000, una cantidad que a Rachel le pareció enorme. Brad insistió en que lo nombraran único beneficiario. «Eres mi mujer», le dijo besándole la frente. «¿A quién más podría confiar este tipo de cosas? Además, si pasa algo, no tendrás mucho papeleo con el que lidiar». Rachel estuvo de acuerdo. No veía nada sospechoso en ello. Brad había sido su marido durante 7 años. Habían comprado una casa juntos. Planeaban tener hijos. Por supuesto, tenía que figurar en el seguro. Ahora, tumbada en la habitación del hospital y escuchando la voz indiferente de su marido, Rachel se preguntaba por qué aquellos recuerdos le parecían de repente sospechosos. Tal vez fuera el tono frío con el que Brad le había hablado los últimos días, o la forma en que había evitado responder directamente a sus preguntas sobre lo que ocurría en casa. «¿A qué hora vienes mañana?», preguntó ella tratando de volver a los asuntos prácticos. «¿A qué te refieres?». Brad sonaba realmente desconcertado, como si le hubiera preguntado por sus planes de volar a la luna. «Recógeme en el hospital. Me dan el alta a las 2 de la tarde». Brad guardó silencio durante unos segundos, y lo único que se oía era el zumbido lejano de la sala de exposición de coches, voces, portazos, el sonido de la radio. Rachel se lo imaginó de pie entre las filas de coches relucientes, acercándose el teléfono a la oreja y preguntándose qué decir. «Escucha, mañana tengo una reunión importante con un mayorista», dijo por fin. «¿Por qué no coges un taxi? Te lo compensaré más tarde. O puedes pedirle a Dina que te lleve». Rachel sintió que algo se le oprimía en el pecho, y no tenía nada que ver con el dolor postoperatorio. Dina era su mejor amiga, pero trabajaba como abogada en un gran bufete y tenía una agenda muy apretada. Además, ¿no debería un marido recoger a su mujer del hospital después de una operación de corazón? «Brad, pasé 2 semanas en el hospital después de mi operación de corazón», dijo ella intentando no levantar la voz. «¿En serio me estás sugiriendo que coja un taxi para volver a casa? Bueno, no está tan lejos. Solo está a 20 minutos. Además, el médico ha dicho que te recuperas rápido, así que no es tan grave como pensábamos». Había algo casi acusatorio en sus palabras, como si ella estuviera exagerando deliberadamente la gravedad de su estado. Rachel cerró los ojos e intentó contar hasta 10. La rabia era la última emoción que necesitaba en aquel momento, dado el estado de su corazón. «De acuerdo», dijo finalmente, intentando mantener la calma. «De algún modo llegaré sola». «De acuerdo. Te veré en casa esta noche. Te quiero». Brad colgó antes de que Rachel pudiera contestar. Se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato, intentando averiguar qué le pasaba a su marido. En 7 años de matrimonio nunca se había mostrado tan indiferente, sobre todo cuando se trataba de su salud. Cuando se rompió el brazo esquiando hacía 2 años, Brad no se separó de ella. La llevó al médico, le compró analgésicos e incluso se ausentó del trabajo para estar a su lado. Y ahora, por alguna razón, la operación de corazón no le molestaba. La enfermera Patricia entró en la habitación. Una mujer corpulenta de unos 50 años con ojos amables y el pelo canoso, perpetuamente despeinado. Llevaba más de 20 años trabajando en la sala y conocía a todos los pacientes por su nombre. Recordaba sus historiales médicos mejor que una base de datos informática. «¿Cómo está nuestro paciente?», preguntó comprobando el goteo y anotando las lecturas en el historial. «Se va a casa mañana, ¿eh? Ya debe de estar echando de menos la comida casera». «Sí, por fin», dijo Rachel intentando sonreír. «Tu marido debe de estar contento, ¿eh? Los hombres están perdidos sin nosotras. Mi Roger puso la casa patas arriba la semana que estuve fuera. Cuando volví de vacaciones solo había comido bocadillos y se había olvidado de regar las flores». «Claro que está contento», mintió Rachel, que no quería hablar de sus problemas familiares con la enfermera. Patricia anotó algo en la tarjeta y se dirigió a la salida, pero se detuvo en el umbral, como si recordara algo importante. «Por cierto, el doctor Hughes quiere hablar contigo. Dijo que vendría después de las rondas, sobre las 7 de la tarde. Probablemente le hablará de su medicación y de su régimen domiciliario». Cuando la enfermera se fue, Rachel volvió a coger el móvil y empezó a hojear las fotos.
En la pantalla vio imágenes de su vida en común con Brad. Su boda en una pequeña iglesia a las afueras de Omaha, su luna de miel en Colorado, vacaciones en lagos de Minnesota, cumpleaños, navidades. En todas las fotos, él parecía feliz, abrazándola, mirando a la cámara con una amplia sonrisa. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo se había vuelto tan distante? Rachel se detuvo en una foto tomada el verano pasado en una barbacoa en casa de sus vecinos, los Thompson. Brad estaba a su lado con una cerveza en la mano y riéndose de algún chiste. Todo había ido bien entonces. Era un marido atento, hacían planes para el futuro, hablaban de hijos, de ampliar la casa o comprar una nueva. Los problemas cardíacos empezaron en agosto. Al principio era solo falta de aliento al subir escaleras. Luego empezaron los dolores en el pecho. El médico la remitió a un cardiólogo, que ordenó un examen y resultó que necesitaba una operación. Durante todo el mes de septiembre se habían estado preparando para ese día, y Brad parecía preocupado, pero la apoyaba. Rachel recordó su última conversación antes de la operación. Brad la había cogido de la mano en el preoperatorio y le había dicho que todo iría bien, que la esperaría en casa, que se irían de vacaciones cuando estuviera bien. Pero incluso entonces había algo extraño en sus ojos, una especie de distanciamiento que ella atribuyó a la preocupación y al miedo. Y luego estaban sus constantes ausencias de los últimos meses. Brad había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia y a viajar por asuntos urgentes los fines de semana. Cuando Rachel le pedía detalles, él se mostraba evasivo, diciendo algo sobre nuevos proyectos en el concesionario de coches y la ampliación de su cartera de clientes. El jefe de ventas rara vez trabajaba hasta tarde, pero Rachel no quería parecer una esposa desconfiada. Ahora pensaba que tal vez el problema no era el trabajo. Tal vez era otra cosa en la que ella prefería no pensar durante esos largos días de enfermedad. Tal vez Brad tenía otra mujer y la operación de su esposa era una excusa conveniente para distanciarse. Pero aunque así fuera, ¿no debería haber dado al menos la imagen de un marido cariñoso? Sobre todo ahora que ella era tan vulnerable. Rachel se imaginó diciéndoles a sus compañeros de trabajo que su mujer estaba en el hospital y que él no podía ir a verla por motivos de trabajo. ¿No resultaría extraño? Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Los días de octubre eran cortos en Nebraska, y a las 5 de la tarde el cielo ya estaba adquiriendo un tono púrpura. En el pasillo se oían los pasos del personal de enfermería, el tintineo de los carritos de la cena y conversaciones apagadas. La vida en el hospital seguía como siempre, pero mañana Rachel ya no formaría parte de este mundo. Exactamente a las 7 de la tarde llamaron a la puerta y entró el doctor Hughes. Era un hombre alto, de unos 45 años, con canas en las sienes y tranquilos ojos grises. Durante su estancia en el hospital, se había convertido en el símbolo de fiabilidad y profesionalidad para Rachel. El doctor Hughes siempre hablaba a los pacientes con amabilidad, pero sin sentimentalismos, explicándoles todo de forma clara y comprensible. Buenas noches, Rachel. ¿Cómo se encuentra? Mucho mejor. Lista para recibir el alta, dijo, intentando parecer más alegre de lo que realmente estaba. El doctor Hughes se sentó en la silla junto a la cama y abrió su historial. Siempre hacía lo mismo. Se sentaba al mismo nivel que el paciente en lugar de estar encima de él, lo que creaba una sensación de igualdad en la conversación. Debo decir que su recuperación es realmente impresionante, dijo, echando un vistazo a los expedientes. Normalmente los pacientes pasan al menos 3 semanas en el hospital después de una intervención como esta, y usted se está curando muy bien. Tus análisis son buenos, tu corazón funciona bien, y los puntos han cicatrizado sin complicaciones. ¿Me sentiré mejor en casa? Por supuesto, el aire fresco, el entorno familiar, el cuidado de los seres queridos, todo esto favorece mucho la recuperación. El doctor Hughes miró a Rachel con atención. ¿Está su marido preparado para que vuelva? Durante las primeras semanas necesitará ayuda con las tareas domésticas. La compra. Nada de levantar cosas pesadas, nada de estrés. Sí, por supuesto, respondió Rachel, mintiendo de nuevo. Estupendo. Mañana a las 2, la enfermera Patricia te dará todas las recomendaciones y recetas necesarias. Toma la medicación siguiendo estrictamente el régimen. Nada de actividad física durante el primer mes. Ni siquiera pasar la aspiradora.
y asegúrese de volver para una revisión dentro de 15 días. El médico se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Rachel, si algo te molesta, algún dolor, dificultad para respirar, hinchazón, llama al hospital o ven inmediatamente. No te hagas la heroína. La rehabilitación tras una operación cardíaca requiere paciencia y precaución. Cuando el doctor Hughes se fue, la habitación se quedó muy silenciosa. El vecino se despertó y encendió la televisión, pero bajó el sonido. Estaba oscureciendo fuera de la ventana y la lluvia se había convertido en una fina llovizna que dejaba intrincados dibujos en el cristal. Rachel se quedó tumbada pensando en el mañana, en volver a la casa donde su marido se comportaba como un extraño. No sabía lo que le esperaba allí, pero su intuición le decía que volvería a una vida muy diferente. A la mañana siguiente, Rachel se despertó antes de lo habitual en el hospital. Apenas despuntaba el alba por la ventana y la habitación estaba sumida en un crepúsculo gris. Su vecina seguía dormida, roncando tranquilamente bajo la fina manta. Rachel se quedó tumbada escuchando los lejanos sonidos del hospital despierta. Los pasos de las enfermeras de guardia, el chirrido de los carros, las voces apagadas en el pasillo. Pensó en su conversación de ayer con Brad y sintió que una extraña inquietud crecía en su interior. Algo iba mal, algo importante se le escapaba. Su marido desde hacía 7 años, que había estado a su lado en los momentos difíciles, se había vuelto de repente indiferente justo cuando más lo necesitaba. Hacia las 8 de la mañana, la enfermera Patricia apareció con un termómetro y pastillas. Parecía alerta y llena de energía a pesar de lo temprano de la hora. Entonces, ¿nos estamos preparando para huir?, preguntó alegremente, tomando el pulso a Raquel. Seguro que hay un gato en casa, o un perro. No tenemos mascotas, respondió Rachel. Brad dice que dan demasiados problemas. Es una lástima. Las mascotas curan mejor que cualquier medicina, sobre todo después de una operación así. Mi gato Barzik es psíquico. En cuanto alguien de la casa se pone enfermo, se tumba a mi lado y ronronea. Es como una almohadilla térmica viva. Patricia anotó las lecturas en la tarjeta y se dirigió al siguiente paciente. Rachel se quedó sola con sus pensamientos. Recordó que hacía 3 años Brad y ella querían tener un cachorro. Incluso habían ido al refugio, mirando a los graciosos mestizos que lloriqueaban y les tendían la mano a través de los barrotes. Pero en el último momento, Brad cambió de opinión, diciendo que aún no estaban preparados para ese tipo de responsabilidad. El tiempo pasaba lentamente. El desayuno era tradicionalmente desagradable: avena grumosa y café frío. Rachel se comió la mitad de su ración y empezó a empaquetar sus pocas pertenencias. No había acumulado mucho durante sus 2 semanas en el hospital. Unos pocos libros que Brad había traído, revistas, un neceser, 2 batas y zapatillas. Sobre las 11 de la mañana, recibió una llamada de Dina. «Hola, ¿qué tal? Mañana te dan el alta, ¿no?» «Hoy a las 2», corrigió Rachel. «¿Por qué no te lo había dicho Brad?» «No he hablado con él. ¿Por qué debería habérmelo dicho él?» Rachel se quedó callada, preguntándose si debía contarle a su amiga el extraño comportamiento de su marido. «Dina, ¿tienes tiempo hoy? Brad no puede recogerme en el hospital. Tiene cosas importantes que hacer». «Claro que puedo. No hay ningún problema. ¿A qué hora quieres que vaya?» «Gracias, pero ¿sabes qué?», pensé en darle una sorpresa. «Voy a coger un taxi y llegar a casa antes de lo que espera. Tal vez preparar la cena, tener una velada romántica». «¿Estás segura? Después de la cirugía no deberías estar estresada». «Estarás bien. El médico dijo que me estoy recuperando bien». Después de hablar con Dina, Rachel sintió una oleada de determinación. Tal vez el problema era que Brad y ella se habían distanciado el uno del otro durante aquellos meses de enfermedad y agitación hospitalaria. Una velada romántica podría arreglarlo, devolverles la cercanía que solían tener. A las 2 de la tarde, la enfermera Patricia trajo los papeles del alta y le explicó detalladamente el régimen de medicación. Había muchos medicamentos: anticoagulantes, medicamentos para el corazón, vitaminas. Raquel escuchó atentamente, anotando la hora y la dosis en su cuaderno. «Y recuerda, nada de esfuerzos durante el primer mes», repitió Patricia. «En la medida de lo posible, paseos ligeros por el parque. Y vigila tu tensión arterial». Rachel paró un taxi en el vestíbulo del hospital.
El conductor era un hombre taciturno de mediana edad, que encendió la radio y no intentó entablar conversación. Eso estaba bien. Rachel quería estar callada y pensar. El coche circuló suavemente por las conocidas calles de Omaha. Casas bajas con cuidados jardines, tiendas, cafeterías, la gasolinera donde Brad y ella paraban a menudo los fines de semana. Todo era tan cotidiano, tan tranquilo, que costaba creer que hacía solo 15 días su vida hubiera estado en peligro. De camino a casa, Rachel recordó la primera vez que Brad y ella se conocieron. Hacía 7 años, en el concesionario, donde había comprado su primer coche después de la universidad. Brad era entonces un gerente junior, encantador y persistente, pero no insistente. Le explicó pacientemente la diferencia entre modelos. Le enseñó los coches. Le habló de los programas de crédito. Rachel acababa de empezar como administrativa en una pequeña compañía de seguros. Alquilaba un piso con una amiga y ahorraba dinero para la entrada. Brad la ayudó a elegir un Honda usado en buen estado e incluso negoció un descuento. La llevó a tomar un café el mismo día que recogió los papeles del coche. Estuvieron sentados en la cafetería hasta la noche, hablando de todo: trabajo, planes, películas, música. Brad era un conversador interesante, tenía buen sentido del humor y sabía escuchar. Salieron juntos durante un año antes de que Brad le propusiera irse a vivir juntos. Rachel dudaba. La relación se estaba desarrollando rápidamente y temía perder su independencia. Pero Brad tuvo paciencia y no la presionó. Cuando por fin empezaron a vivir juntos, todo fue natural y armonioso. Brad era un buen compañero en el hogar. Cocinaba, limpiaba, no tiraba las cosas. Tenía ambiciones en su trabajo. Soñaba con abrir su propia exposición de coches o convertirse en director regional de una gran red de concesionarios. Rachel apoyaba sus planes y estaba orgullosa de su éxito. Se casaron 3 años después de conocerse. Una pequeña ceremonia en una iglesia, un banquete en un restaurante para 30 personas, parientes y amigos íntimos. Pasaron la luna de miel en Colorado, esquiando y recorriendo los senderos de montaña. Rachel aún recordaba cómo Brad se había reído la primera vez que se puso de pie sobre los esquís e inmediatamente se cayó. Después de casarse, compraron una casa en un tranquilo barrio de Omaha. Una estructura de 2 plantas con 3 dormitorios, garaje y un pequeño jardín. Brad insistió en pedir una hipoteca por el importe máximo. Confiaba en que su carrera despegaría y podrían hacer frente fácilmente a los pagos. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Rachel consiguió un ascenso y empezó a ganar más. Brad también progresaba en el concesionario de coches y fue ascendido a alto directivo. Viajaban, amueblaban la casa, hacían planes para el futuro. Los problemas empezaron hace unos 3 años. Al principio fue una pequeña rareza en el comportamiento de Brad. Empezó a quedarse hasta tarde más a menudo después del trabajo. A veces se iba los fines de semana y lo explicaba con proyectos adicionales. Entonces Rachel empezó a notar que el dinero de su cuenta común se gastaba más rápido de lo habitual. Cuando le preguntó a Brad al respecto, él primero bromeó y luego admitió que a veces jugaba al póker con sus compañeros de trabajo. Nada serio, solo diversión después del trabajo. Rachel no le dio mucha importancia. Muchos hombres jugaban a las cartas y las cantidades, a juzgar por los extractos, eran pequeñas. Pero poco a poco las cantidades fueron aumentando. Brad se puso nervioso, irritable, comprobaba su teléfono con frecuencia. Cuando Rachel intentó hablar seriamente con él, explotó. Dijo que todo el mundo debería tener derecho a su espacio personal, que ella le controlaba como a un niño. Hace un año, la situación se volvió crítica. Rachel descubrió que Brad había retirado dinero de su cuenta de ahorros. Casi $10,000 que estaban ahorrando para unas vacaciones en Europa. Cuando ella le pidió explicaciones, él se derrumbó y lo confesó todo. Resultó que no solo jugaba al póker con sus colegas, sino que también iba a un casino de un estado vecino. Primero ganaba, luego empezó a perder, intentó volver a ganar y se endeudó. El dinero de su cuenta fue a pagar una deuda a unas personas que, según Brad, no eran conocidas por su paciencia. Rachel estaba en estado de shock. Durante 7 años pensó que había conocido a su marido, y éste resultó ser capaz de engañar y mentir. Pero Brad lloró. Juró que no volvería a ocurrir, que se daba cuenta de su error,
Incluso aceptó ir a ver a un psicólogo especializado en adicción al juego. Rachel le creyó, o mejor dicho, quería creerle. El divorcio parecía una solución demasiado drástica, sobre todo después de 7 años juntos. Además, Brad llevaba unos meses viendo a un psicólogo y parecía haber cambiado. El último año de su matrimonio fue un periodo cauteloso de reconstrucción de la confianza. Rachel controlaba las finanzas, Brad rendía cuentas de cada gasto. Pasaba más tiempo en casa, se volvía más atento y cariñoso. Rachel empezó a pensar que la crisis había terminado, que eran capaces de superar el calvario. Ahora, sentada en el taxi y pensando en los últimos meses, Rachel se da cuenta de que quizá había sido demasiado ingenua. Quizá Brad simplemente había aprendido a ocultar mejor sus problemas, su extraño comportamiento durante su enfermedad, su reticencia a visitarla en el hospital, su indiferencia al darle el alta. Todo podía deberse al retorno de viejos hábitos. El taxi giró hacia su calle, una calle tranquila, bordeada de arces y de pulcras casas de clase media. La casa de Rachel y Brad estaba en el centro de la manzana, con contraventanas blancas y un pequeño porche. Las hojas otoñales cubrían el césped con una alfombra dorada, y la casa parecía cómoda y acogedora. Rachel pagó al conductor y subió despacio los escalones hasta la puerta principal. Tenía su propia llave, pero decidió llamar al timbre. Quería sorprender a su marido, no sobresaltarlo con una aparición repentina. No contestó nadie. Rachel esperó un minuto y volvió a llamar. Se hizo el silencio. Era extraño. Brad debería haber llegado a casa a esa hora. La jornada laboral en el concesionario terminaba a las 5, y ahora solo eran las 4:30. Tal vez llegaba tarde a la importante reunión de la que había hablado ayer. Rachel sacó las llaves y abrió la puerta. La casa estaba silenciosa y fresca. Encendió la luz del pasillo y miró a su alrededor. Todo parecía normal. La chaqueta de Brad en el perchero, sus zapatos junto a la puerta, una pila de cartas sobre la mesa. Olía a su colonia y a un ligero tufillo a tabaco, a pesar de que Brad había dejado de fumar hacía un año. Rachel entró en el salón y se detuvo. Algo iba mal. No pudo ver inmediatamente lo que era, pero la habitación parecía diferente. Los muebles estaban en su sitio. La televisión funcionaba y mostraba las noticias del día, pero el ambiente era extraño. Subió al dormitorio. La cama estaba hecha con descuido, no como la hacía ella misma. En la mesilla de noche había unos papeles que no había visto antes. Rachel quiso acercarse, pero oyó el ruido de un coche que se detenía. El corazón le dio un vuelco. Brad debía de haber vuelto pronto. La sorpresa había sido un éxito. Rachel bajó rápidamente las escaleras y miró por la ventana. Había un coche plateado desconocido en el patio, seguido de otro todoterreno oscuro. Había gente saliendo de los coches, 2 hombres y una mujer con trajes de negocios. Rachel frunció el ceño. ¿Quién podía ser? Brad no había dicho que esperara invitados. Se apartó de la ventana y escuchó. La gente se acercaba al porche, hablando entre ellos con voces apagadas. Las voces eran cada vez más claras. Un barítono, una contralto y otra voz masculina, más joven. Hablaban de papeleo, de plazos, de la necesidad de terminarlo todo hoy. A Rachel se le aceleró el corazón. Su intuición le decía que algo iba mal. Si fueran amigos o colegas de Brad, él le habría avisado de la reunión. ¿Y si eran unos socios? ¿Por qué la reunión tenía lugar en casa y no en la oficina? Oyó el sonido de una llave en la cerradura. ¿Así que una de estas personas tenía llave de su casa? Rachel sintió un escalofrío. ¿Quién podría tener una llave aparte de ella y Brad? Evaluando rápidamente la situación, Rachel se dio cuenta de que tenía que esconderse. Pasara lo que pasara, esa gente no debía saber de su presencia en la casa. Al menos no hasta que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Caminó en silencio por el salón hasta la cocina y luego hasta la puerta trasera. Si entraban extraños por la puerta principal, ella podría salir al patio trasero y entrar en la casa por la puerta de atrás cuando lo necesitara. Rachel abrió con cuidado la puerta trasera y salió al pequeño jardín. El aire de octubre era fresco y húmedo, después de la lluvia de la mañana. Caminó hasta la esquina de la casa, desde donde podía ver el camino de entrada, pero ella misma permanecía oculta tras los arbustos de lilas. La puerta principal se abrió y entraron 3 desconocidos. Una mujer de unos 40 años, vestida con un estricto traje gris,
Llevaba un maletín de cuero y seguía hablando por teléfono. La seguían dos hombres, uno mayor, corpulento y calvo, y otro más joven, alto y delgado. Rachel esperó unos minutos para asegurarse de que no había nadie más, y luego volvió a entrar en silencio en la casa por la puerta trasera. La cocina estaba vacía, pero se oían voces procedentes del salón. Se acercó cautelosamente a la puerta, tratando de evitar ser vista por los huéspedes no invitados. Sí, ya estamos aquí, habló la mujer por el auricular. Estamos empezando la inspección. El papeleo está listo, solo falta ultimarlo todo. Rachel se quedó paralizada. ¿Inspección? ¿Qué documentación? ¿Qué decían? Se pegó a la pared del pasillo que conducía de la cocina al salón, donde podía oír la conversación, pero permanecer invisible. Bonita casa, dijo el hombre corpulento, y Rachel se dio cuenta de que estaba mirando el salón. Buena ubicación, casa sólida. Por el precio, es un regalo. Rachel sintió un escalofrío. ¿El precio? ¿De qué precio habla? Sterling dijo que tenía prisa por vender, dijo la mujer colgando el teléfono. Emergencia familiar. Necesitaba el dinero rápido. La palabra vender cayó sobre Rachel como un rayo. ¿Vender qué? ¿Su casa? ¿Cómo era posible? Ella no había firmado nada. No sabía nada de ningún plan de venta. ¿Dónde está el propietario?, preguntó el joven. Brad prometió estar aquí a las 4. Dijo que llegaría un poco tarde, respondió la mujer, sacando unos papeles de su maletín. Pero el papeleo está firmado, así que podemos empezar sin él. Por cierto, soy Cassidy Morris, agente inmobiliaria, y estos son mis clientes. El señor Roberts y su hijo Michael, agente inmobiliario. Rachel se tapó la boca con la mano para no chillar. Así que esta gente realmente va a comprar su casa. Y Brad, obviamente, va a venderla. Pero ¿por qué no le había dicho nada? ¿Por qué le oculta una decisión tan importante? Los desconocidos entraron en el salón y Rachel oyó que empezaban a hablar de la distribución de la casa, del estado de los muebles, de posibles reparaciones. Parecían compradores que ya habían tomado una decisión y estaban discutiendo los detalles prácticos. ¿Los muebles no están incluidos en el precio?, preguntó la hermana Roberts. Por desgracia no, respondió Cassidy. El casero dijo que se llevaría todos los efectos personales. Aunque si le gusta alguno de los muebles, creo que podemos llegar a un acuerdo por separado. Efectos personales. Rachel pensó en sus libros, sus fotos, su ropa, todas las pequeñas cosas que hacían de esta casa su hogar. ¿A dónde se los iba a llevar Brad? ¿Dónde vivirían después de la venta? ¿Cuándo podrían mudarse? El comprador seguía preguntando. Por acuerdo tan pronto como la próxima semana. Sterling está listo para desalojar la casa muy pronto. ¿La semana que viene? Rachel se sintió mareada. Así que Brad planeaba vender la casa mientras ella estaba en el hospital y los compradores se reunirían con ella justo en la puerta. Oyó que un grupo de personas subía las escaleras del primer piso. Rachel caminó rápidamente por la cocina y el comedor hasta las escaleras que conducían al sótano. Allí podría esconderse y seguir escuchando lo que ocurría arriba. El sótano de su casa era pequeño pero acogedor. Brad había montado un taller donde reparaba todo tipo de objetos domésticos. Rachel se sentó en el escalón y escuchó los sonidos del piso de arriba. El dormitorio principal es espacioso, dijo la voz de Cassidy. Armarios empotrados, buena luz natural, y esto podría ser una habitación infantil o un despacho. Echaron un vistazo a su dormitorio. La habitación donde había dormido durante 7 años, donde había soñado con tener hijos, donde había planeado un futuro con su marido. Estos desconocidos ya estaban imaginando cómo organizarían su vida aquí. Es genial para la oficina, dijo una voz joven. Trabajo desde casa, necesito un lugar tranquilo. Al cabo de unos minutos, los sonidos volvieron a la planta baja. Rachel subió en silencio desde el sótano y volvió a situarse en el pasillo entre la cocina y el salón. El precio es muy atractivo, dijo el mayor de los Roberts. 20,000 por debajo del valor de mercado. ¿Seguro que la casa no tiene nada malo? ¿20,000 por debajo del valor de mercado? Rachel sabía lo que valían las casas en su barrio. Hacía poco habían conseguido una tasación para refinanciar la hipoteca. Brad estaba vendiendo su casa por casi nada. ¿Por qué? Por supuesto, le aseguró Cassidy. Hemos investigado todos los antecedentes. Es que el propietario tiene prisa. Una emergencia familiar. ¿Emergencia familiar?
Rachel trató de averiguar qué circunstancias podían haber llevado a Brad a tomar aquella decisión. Su operación, pero el seguro cubrió la mayor parte de los gastos. ¿Su adicción al juego? Tal vez las deudas habían aumentado más de lo que ella pensaba. ¿Aceptaría la mujer del dueño la venta?, preguntó el joven Roberts. Este tipo de decisiones solían tomarse conjuntamente. Rachel contuvo la respiración, esperando una respuesta. La documentación es correcta, respondió Cassidy con cautela. Está firmada por la esposa y certificada ante notario. Está legalmente limpio. ¿La firma de la esposa? Rachel frunció el ceño. Ella no había firmado ningún documento para vender la casa. Jamás. Las últimas semanas solo había firmado papeles del hospital, consentimientos para procedimientos, papeles del seguro, papeles del seguro. De repente Rachel recordó aquel día de hacía 3 meses en que Brad había traído a casa un montón de papeles. Le había dicho que todo tenía que ver con el seguro de la operación, que había que firmar un montón de formularios y declaraciones. Ella confió en él y firmó todo lo que le pidió sin leer detenidamente cada documento. Quizá entre esos papeles estaban los de la venta de la casa, pero aunque así fuera, ¿no es eso un fraude? ¿Es posible vender una casa engañando a tu cónyuge sobre lo que está firmando? Es extraño que el propio propietario esté ausente hoy, continuó el joven Roberts. Normalmente todas las partes están presentes en la inspección final. Tiene una importante reunión de negocios, explicó Cassidy, pero estará aquí a las 5 para firmar los documentos finales. Rachel echó un vistazo al reloj de la cocina. Eran las 5:15. Así que tenía muy poco tiempo para decidir qué hacer. ¿Enfrentarse a Brad delante de los compradores? ¿Llamar a la policía? ¿Llamar a un abogado? ¿O tal vez estaba equivocada? Quizás Brad planeaba contarle lo de la venta cuando ella volviera del hospital. Tal vez sea realmente una acción forzada debido a gastos médicos u otros problemas financieros que ella desconoce. Pero entonces, ¿por qué estaba actuando de forma tan extraña en el hospital? ¿Por qué evitaba sus llamadas? ¿Y por qué estaba vendiendo la casa por debajo del valor de mercado si el dinero era realmente necesario para su tratamiento? Rachel oía crujir los papeles en el salón mientras Cassidy explicaba algunos detalles del trato a los compradores. El tiempo pasaba y la situación era cada vez más real e irreversible. De repente, oyó el ruido de un coche que se acercaba. Cassidy se acercó a la ventanilla. «Es Brad», dijo. «Ahora podemos completar las formalidades». Rachel oyó el portazo del coche y luego unos pasos familiares en la entrada de grava. Su marido se dirigía a la casa donde se estaba llevando a cabo la venta de su propiedad conjunta. En unos segundos oiría la explicación de todo lo que estaba ocurriendo. Rápidamente y en silencio subió las escaleras hasta el primer piso y se escondió en el baño desde donde podía escuchar todo lo que ocurría abajo. Necesitaba oír lo que Brad les diría a esas personas. ¿Cómo les explicaría la situación antes de tomar ninguna decisión? La puerta principal se abrió y Brad entró en la casa. Rachel pudo oír su voz, alegre, segura, incluso alegre. No era la voz de un hombre obligado a vender su casa por circunstancias difíciles. «Hola a todos», dijo. «Siento llegar tarde. Las cosas han ido un poco lentas. Espero que lo hayáis visto todo». «Por supuesto», respondió Roberts. «La casa está estupenda. Estamos listos para cerrar el trato». Rachel apretó los puños. Así que esto está pasando de verdad. Su marido está vendiendo la casa y ella solo puede escucharlo desde la comodidad de su cuarto de baño. Rachel se sentó en el borde de la bañera, escuchando los sonidos de abajo. Su corazón latía tan fuerte que tenía miedo, por si lo oían. Brad hablaba a los clientes con el tono de un hombre de negocios que cierra un buen trato. No había ni una sombra de duda o arrepentimiento en su voz. «Estupendo», dijo. «En Minareniwana, ¿podemos cerrar esto hoy? ¿Cassidy tiene listo todo el papeleo?» «Absolutamente todo está listo», respondió el agente inmobiliario. «Solo falta conseguir las firmas finales y entregar las llaves». Rachel abrió con cuidado la puerta del cuarto de baño. Desde arriba podía oír todo lo que ocurría en el salón. Reconoció cada palabra, cada entonación. «Sun». «Señor Sterling», dijo el mayor de los Roberts, «debo admitir que el precio de su casa nos ha llamado la atención. 20,000 por debajo del valor de mercado es una rareza en estos días». «Como ve, la situación es apremiante», contestó Brad, y había una nota de tristeza en su voz que a Rachel le pareció falsa.
Cuando tienes que elegir, tienes que sacrificar cosas materiales. ¿Tu mujer está de acuerdo con la venta?, preguntó el joven Michael. Las mujeres suelen estar muy apegadas a una casa, sobre todo si han vivido en ella varios años. Raquel contuvo la respiración. Estaba a punto de oír a su marido explicar su ausencia. ¿Cómo estaba presentando la situación a aquella gente? ¿Esposa? Brad guardó silencio unos segundos. Verás, ahora mismo está en el hospital. Una operación de corazón muy seria. Los médicos están haciendo todo lo que pueden, pero el pronóstico es sombrío. Rachel frunció el ceño. ¿Qué pronóstico tan desalentador? El doctor Hughes dijo que la operación había ido estupendamente, que la recuperación avanzaba más rápido de lo previsto. Lo siento mucho, dijo Cassidy con simpatía. No sabía que las cosas fueran tan graves. Sí, es una situación difícil, continuó Brad, y Rachel observó lo fácil que le resultaba interpretar el papel de marido afligido. Por eso he decidido vender la casa mientras pueda. El dinero será necesario para el tratamiento posterior, si sobrevive. Las tres últimas palabras sonaron tan mundanas, tan ordinarias, que Rachel sintió un escalofrío helado recorrerle la columna vertebral. Si sobrevive. Brad hablaba de la posible muerte de su mujer como si estuviera comentando el pronóstico del tiempo. Ya veo por qué tienes tanta prisa, dijo el mayor de los Roberts. Los gastos médicos en Estados Unidos pueden arruinar a cualquier familia. Por desgracia, sí, asintió Brad. El seguro no lo cubre todo, y las clínicas privadas con los mejores equipos son muy caras. Tenemos que vender todo lo que podamos. Rachel se tapó la boca con la mano. ¿Qué clínicas privadas? ¿Qué equipos mejores? Había estado en un hospital de ciudad normal. La operación la había hecho un cardiocirujano a tiempo completo, y el seguro sí cubría la mayor parte de los gastos. ¿De qué estaba hablando Brad? ¿Estaba su mujer al corriente de la venta?, preguntó Michael. No me gustaría comprar una casa si existe la posibilidad de que haya disputas familiares en el futuro. No os preocupéis, les aseguró Brad. La firma de la esposa figuraba en todos los documentos. Los había firmado antes de la operación, cuando estaba consciente y podía tomar decisiones. ¿Cuándo estaba consciente? Rachel sintió que la ira hervía en su interior. Brad hablaba de ella como si estuviera en coma o muriéndose. Y ayer habían hablado por teléfono. Pobrecita, suspiró Cassidy. Es horrible para una mujer tan joven. ¿Qué edad tiene? 30, respondió Brad. El otro día celebramos su cumpleaños en la habitación del hospital. Pensamos que podría ser la última celebración de su vida. La última fiesta de cumpleaños de su vida. Rachel recordaba su cumpleaños de hacía un mes. Brad había venido al hospital con una pequeña tarta y un ramo de flores. Entonces se sintió conmovida, pensando que su marido se preocupaba por ella, que quería alegrar la rutina del hospital. Pero resultó que ya estaba planeando su funeral. ¿Y vivirás sola en la casa si...? Michael empezó y no terminó la frase. ¿Si no sobrevive?, dijo Brad con calma. No, claro que no. Demasiados recuerdos. Planeo mudarme a otra ciudad, empezar una nueva vida. Tal vez la costa oeste, California. Una nueva vida en California. Rachel se imaginó a Brad sentado en el pasillo del hospital, mientras ella yacía en la mesa de operaciones, haciendo planes para mudarse a la otra punta del país. Planes para una vida sin ella. Lo entiendo, dijo el mayor de los Roberts. A veces un cambio de aires ayuda a sobrellevar la pérdida. Eso es exactamente lo que pienso, asintió Brad. Además, el seguro debería cubrir los gastos básicos en caso de que ocurriera lo peor. $100,000 es una cantidad decente para empezar una nueva vida. $100,000. El seguro que había insistido en contratar antes de la operación. Rachel recordó cómo le había explicado la necesidad de una suma tan elevada, cómo la había convencido de que era una precaución razonable. Al parecer, ya entonces contaba con ese dinero. Es bueno que tengas un seguro, dijo Cassidy. Muchas parejas no piensan en esas cosas hasta que es demasiado tarde. Yo siempre planifico con antelación, replicó Brad con orgullo en la voz. Ya antes de la operación sabía que el resultado podía ser desfavorable. Por eso contraté la póliza y preparé el papeleo para vender la casa. Preparó el papeleo para vender la casa antes de la operación. Así que planeó vender su casa independientemente de cómo fuera la cirugía. Se estaba preparando para su muerte como un hecho comercial. Una sabia decisión, refrendó el mayor de los Roberts. Aunque por supuesto, esperamos el mejor desenlace. Los médicos no le dan más de una semana.
dijo Brad en un tono como si estuviera informando sobre las previsiones de ventas de coches. Su corazón no puede soportar el esfuerzo de la operación. Por eso estoy apurando los trámites. ¿No más de una semana? Rachel sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. ¿Qué médicos dieron ese pronóstico? El doctor Hughes había dicho ayer mismo que su recuperación era ejemplar, que pronto volvería a la normalidad, y Brad dijo que le quedaban días de vida. Es más, lo dijo con una especie de satisfacción, como si estuviera contento con este avance. Entonces comprendo tu prisa, dijo Michael. Nadie quiere ocuparse de asuntos legales en un momento de dolor. Sí, es mejor dejar las cosas claras de antemano, asintió Brad. Por cierto, si quieres puedes mudarte el lunes. Recogeré las últimas cosas este fin de semana. El lunes. Faltaban solo 3 días para el lunes. Así que Brad planeó que para el lunes su mujer estaría muerta, la casa vendida y él libre de todas sus obligaciones. Genial, dijo Roberts. Entonces firmemos los papeles. Rachel oyó el crujir de papeles y de sillas. Estaban sentados alrededor de la mesa para ultimar el trato. En unos minutos, su casa pertenecería oficialmente a unos desconocidos. ¿Dónde tengo que firmar?, preguntó Brad. Aquí, aquí y aquí, señaló Cassidy. Y no te olvides de la fecha. Rachel sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarse sentada en el baño y escuchar cómo vendían su casa basándose en una firma falsificada. Pero era como si su cuerpo no la escuchara. Sentía las piernas como algodón. Le temblaban las manos. Toda su vida se desmoronaba en cuestión de minutos. El marido en el que había confiado durante 7 años había resultado ser un tramposo y un mentiroso. No solo la había engañado, sino que había planeado su muerte como fuente de ingresos. La firma final, dijo Cassidy, y la casa pasa oficialmente a manos de los nuevos propietarios. Es estupendo, dijo Brad. Por fin está terminada. Está terminada. Esas palabras resonaron en la cabeza de Rachel. Sí, para Brad, realmente había terminado. El plan estaba hecho, la casa vendida, solo quedaba esperar a que su mujer muriera y cobrar el seguro. Pero había calculado mal. La mujer no murió. La esposa se sentó arriba y escuchó cada palabra que dijo. Y ahora sabía la verdad. Rachel se levantó lentamente del borde de la bañera. Le temblaban las piernas, pero se obligó a moverse. Tenía que bajar y enfrentarse a Brad delante de esa gente. Que todos supieran cómo era en realidad. Salió del baño y se dirigió a las escaleras. Llevaba los mismos zapatos que cuando volvió del hospital, unos mocasines de cuero negro con un pequeño tacón. Normalmente andaba por casa en zapatillas o descalza, pero hoy no había tenido tiempo de cambiarse. Rachel empezó a bajar las escaleras. Los peldaños de madera crujían bajo su peso, pero abajo seguían hablando de los detalles prácticos de la mudanza, y nadie prestaba atención a los ruidos del piso de arriba. ¿Las llaves del garaje están separadas?, preguntó Michael. No, están todas en el mismo llavero, dijo Brad. Muy práctico. Rachel llegó a la mitad de la escalera y se detuvo. Desde allí podía ver parte del salón, el borde de la mesa donde se sentaba la gente y parte del sofá. Brad estaba sentado de espaldas a las escaleras, con una pila de papeles delante. Dio unos pasos más escaleras abajo. Sus tacones repiqueteaban cada vez más fuerte en los escalones de madera. Finalmente, el sonido llegó a oídos de los que estaban sentados en el salón. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Cassidy, volviéndose hacia las escaleras. Brad giró la cabeza y vio a su mujer bajando las escaleras. Su rostro reflejaba tal conmoción que Rachel casi sintió satisfacción. Sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó con la boca abierta y palideció. «Rachel», susurró, «pero estás en el hospital». «Es evidente que no», dijo Rachel bajando al salón. Cassidy y los clientes la miraron asombrados. La mujer que su marido había dicho que yacía moribunda en el hospital estaba ante ellos viva y aparentemente sana. «Pero, ¿cómo?». Brad empezó y no pudo terminar la frase. «Me han dado el alta hoy», dijo Rachel con calma, «antes de lo previsto. Los médicos dijeron que mi recuperación iba bien. Nadie me daba una semana de vida, Brad». El silencio en el salón era ensordecedor. Brad miró a su mujer como si hubiera visto un fantasma. O tal vez era eso, un fantasma de sus planes que acababan de convertirse en polvo. El silencio en el salón se prolongó durante unos segundos, que a Rachel le parecieron una eternidad. Todos la miraban como si hubiera resucitado.
Brad estaba sentado a la mesa con la boca entreabierta, sosteniendo el bolígrafo con el que acababa de firmar los papeles para la venta de su casa. Cassidy parpadeó, tratando de entender qué estaba pasando. Los compradores se miraron desconcertados. «Rachel, cariño», dijo por fin Brad, tratando de recuperar la compostura. «¡Qué sorpresa! Creía que no te darían el alta hasta mañana». «Está claro que no sabes mucho de mi estado», dijo ella con frialdad mientras bajaba al salón. «A diferencia de esta gente, usted me dijo que me quedaba una semana de vida». Cassidy se levantó de la silla, sintiendo claramente la incomodidad de la situación. «Quizá deberíamos cambiar la cita», comenzó. «Si hay asuntos familiares que deban discutirse». «No», dijo Rachel bruscamente. «No te vayas. Quiero que todo el mundo se entere de lo que está pasando aquí». Brad se levantó e intentó acercarse a su mujer, pero ella dio un paso atrás. «Rachel, deja que te explique. No entiendes la situación». «¿No la entiendo?» Su voz tintineaba de rabia contenida. «Lo entiendo perfectamente. Mi marido está vendiendo nuestra casa sin mi conocimiento, diciendo a los compradores que me estoy muriendo y planeando cobrar el seguro cuando yo muera». El mayor de los Roberts tosió torpemente. «Señor Sterling, si nos disculpa, esperaremos en el coche hasta que haya resuelto el malentendido». «No es un malentendido», dijo Rachel sin apartar los ojos de su marido. «Es un fraude». La cara de Brad se puso roja. Miró a los presentes y se dio cuenta de que no había marcha atrás. «De acuerdo», dijo intentando hablar con calma. «Sí, pensaba vender la casa, pero tenía mis razones». «¿Qué razones?», exigió Rachel. «Cuéntale a todo el mundo tus razones». Brad guardó silencio un momento, pensando claramente qué decir. Cassidy y los clientes se quedaron como hipnotizados, sin saber si marcharse o quedarse. «Deudas», dijo finalmente Brad. «Tengo grandes deudas y, si no las pago, podrían matarnos a los dos». Rachel sonrió. «¿Otra vez el juego? ¿Otra vez el casino?» «No solo el casino», admitió Brad. «Me he endeudado con gente que no se anda con chiquitas. Necesito $1,500,000. Y lo necesito rápido». $1,500,000. La cantidad era tan enorme que Rachel se sintió mareada. El mayor de los Roberts silbó. ¿1,500,000? Preguntó ella. «Brad, nuestra casa vale 300,000. Aunque la vendiéramos y contratáramos un seguro, no cubriría la deuda». «Cubriría una parte», dijo Brad. «¿Y el resto? Lo encontraré de algún modo». «¿Y si no muero?», preguntó Rachel con una calma glacial. «¿Y si la operación sale bien? ¿Cómo así fue? ¿Entonces tu plan se viene abajo?». Brad no contestó, pero era evidente por la expresión de su cara que eso era lo que más le preocupaba. «Ya veo», asintió Rachel. «Por eso no me visitaste mucho en el hospital. Esperabas noticias de que no lo había conseguido». «No lo he conseguido», exclamó Brad. «Estaba preocupado por ti». «¿Preocupada?». Rachel se rió amargamente. «Falsificaste mi firma en los papeles de venta de la casa, contrataste un seguro por mi muerte e hiciste planes para mudarte a California. ¿Llamas a eso excitación?». Cassidy se atragantó. «¿Falsificaste una firma?». «Sonny», intervino ella. «Señor Sterling, usted afirmó que su esposa firmó los documentos voluntariamente». «Lo hizo», empezó Brad, pero Rachel lo interrumpió. «Firmé los papeles del seguro que trajo a casa antes de la operación. Dijo que todo era para el seguro en caso de complicaciones. Confié en él y firmé todo sin leerlo detenidamente. Así que el consentimiento para vender la propiedad se obtuvo de forma fraudulenta», concluyó Cassidy. «Eso anula toda la transacción». El joven Roberts sacudió la cabeza. «Papá, creo que nos hemos metido en un buen lío». «Jesús», suspiró el mayor de los Roberts. «Y ya hemos pagado la fianza». Brad se puso aún más pálido. «Espera, ¿se puede arreglar?», dijo apresuradamente. «Rachel, discutámoslo en voz baja, sin nadie más alrededor». «No», dijo Rachel con firmeza. «Esta gente tiene derecho a saber dónde se mete». «¿Y tú?», se volvió hacia Cassidy. «Espero que te des cuenta de que no puedes vender la casa sin el consentimiento de todos los propietarios». Cassidy asintió y empezó a reunir los papeles. «Por supuesto, el trato se cancela. Señor Roberts, le devolveremos la fianza en un plazo de 3 días hábiles». «¡No!», gritó Brad. «No lo entienden. Necesito ese dinero. Si no lo consigo, me matarán». «Quizá deberías haberlo pensado antes», dijo Rachel con frialdad.
antes de poner mi vida en peligro. Brad la agarró del brazo. Rachel, por favor. Sé que lo que hice estuvo mal, pero no tuve elección. Esta gente no se anda con chiquitas. Han venido a mi trabajo antes amenazándome. Rachel me soltó la mano. Tenías elección. Podrías haberme dicho la verdad. Podríamos haber encontrado una solución juntos. En vez de eso, decidiste que era más fácil esperar a que muriera. Yo no quería que te murieras, exclamó Brad. Pero no querías que viviera, replicó Rachel, a juzgar por cómo reaccionaste cuando aparecí. Cassidy y los clientes se quedaron en la puerta, claramente ansiosos por salir de la casa donde se desarrollaba el drama familiar. Señor Sterling, dijo Cassidy, nuestra agencia rescinde el contrato. Le sugiero que consulte a un abogado sobre sus obligaciones de deuda. Espere. Brad se precipitó hacia la puerta. Quizá haya otra manera. ¿Qué manera?, preguntó el señor Roberts. ¿Convencer a su mujer para que firme los papeles? Señor Sterling, no queremos vernos envueltos en una disputa familiar. Rachel observó a Brad tratando de contener a los clientes que se marchaban y sintió una extraña mezcla de lástima y repugnancia. El hombre con el que había vivido 7 años era capaz de semejante mezquindad. Marchaos, dijo en voz alta. Váyanse todos, ahora mismo. Cassidy se dirigió a la salida, cargada con su maletín y sus papeles. Los clientes la siguieron. Rachel, empezó Brad, pero ella levantó la mano para detenerlo. Tú también deberías irte. ¿Qué? Pero si esta es mi casa. Nuestra casa, le corrigió Rachel. Y no voy a dejarte entrar aquí después de lo que he averiguado. Brad dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. Si no te vas voluntariamente, llamaré a la policía, le advirtió. Y les contaré lo del fraude del carné falso. Rachel, sé razonable. Estoy en serios problemas. Me están amenazando. Ese es tu problema, dijo. No voy a pagar más por tus errores. Brad se dio cuenta de que no podía hacerla cambiar de opinión. Se acercó al sofá donde estaba su chaqueta y se la puso en silencio. Esto no ha terminado, dijo en la puerta. Encontraré la manera de resolver el problema. Pero no a mi costa, replicó Rachel. La puerta se cerró de golpe y la casa se quedó en silencio. Rachel estaba sola en el salón, donde su destino se había decidido hacía media hora. Sobre la mesa estaban los papeles sin firmar que le darían un techo. Se hundió lentamente en el sillón, sintiendo que la tensión acumulada la liberaba. Las manos le temblaban y el corazón le latía con fuerza. Pero lo peor ya había pasado. Había descubierto la verdad y no se había dejado engañar. ¿Y ahora qué? ¿Brad decía la verdad sobre la deuda o era otra mentira? Si era verdad, ella también podía estar en peligro. Los acreedores podrían reclamarle el pago. Rachel cogió el teléfono y marcó el número de Dina. Necesitaba asesoramiento jurídico y el apoyo de su amiga. Después de lo que había pasado, no podía arreglársela sola. Dina, soy yo. Necesito ayuda. Es urgente. La voz de su amiga se volvió inmediatamente preocupada. ¿Qué te pasa? Acabas de salir del hospital. Brad intentó vender nuestra casa mientras yo estaba en el hospital. Falsificó mi firma. Ven aquí, por favor. Necesito un abogado. Voy ahora mismo, dijo Dina sin pensar. No vayas a ninguna parte y no dejes que nadie entre en casa. Raquel colgó el teléfono y miró a su alrededor. La casa que había sido su fortaleza hacía una hora, ahora le parecía ajena. Demasiadas mentiras resonaban entre aquellas paredes. Demasiada traición. Dina llegó 40 minutos después de la llamada. En ese tiempo Rachel tuvo tiempo de ducharse, ponerse la ropa de casa y calmarse un poco. El agotamiento físico del hospital le estaba pasando factura, pero la adrenalina de lo ocurrido aún bullía en su sangre. Cuando sonó el timbre, Rachel miró cautelosamente por la ventana antes de abrir. Después de todo lo que había pasado, no estaba segura de que Brad no volviera con algún cómplice o acreedor. En el umbral estaba Dina Parker, una rubia alta y delgada, con un estricto traje de negocios y un maletín de cuero en la mano. Eran amigas desde la universidad, y Dina era una de las pocas personas en las que Rachel confiaba plenamente. «Dios, ¿qué pinta tienes?», dijo Dina, abrazando a su amiga. «Pálida como la tiza. Venga, cuéntamelo todo en orden». Fueron a la cocina, donde Dina sacó de su bolso una grabadora y un cuaderno. «Primero, oficialmente», dijo. «A partir de ahora actúo como tu abogada. Todo lo que me cuentes está amparado por el secreto profesional.
Rachel asintió y empezó a contar su historia. Sobre el extraño comportamiento de Brad en el hospital, sobre cómo había decidido volver a casa antes de lo previsto, sobre la conversación que había oído con los compradores. Dina escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. ¿Así que afirmó que usted había firmado los papeles de la venta voluntariamente? Volvió a preguntar Dina. Sí, pero solo recuerdo los papeles del seguro. Trajo toda una pila de papeles antes de la operación. Dijo que todo estaba relacionado con la póliza de seguros. Ya veo. Es un esquema clásico para ocultar documentos importantes entre el papeleo rutinario. Su firma en los papeles de la venta probablemente sea real, pero obtenida fraudulentamente. Dina abrió su maletín y sacó varias carpetas. Necesito ver todos los documentos que Brad te trajo para firmar, así como todos los papeles del seguro y cualquier otro documento relacionado con la casa. Deberían estar en el despacho de Brad, dijo Rachel, pero no estoy segura de poder encontrarlo todo. Lo haremos, dijo Dina con firmeza. Si Brad estaba planeando realmente un fraude, guardaba copias de todos los documentos en alguna parte. Subieron a una pequeña habitación que Brad utilizaba como despacho. Rachel rara vez entraba aquí. Era el territorio de su marido, donde trabajaba por las tardes y los fines de semana. Dina encendió la lámpara del escritorio y empezó a revisar metódicamente las carpetas que había en él. Rachel se sentó en una silla junto a la ventana, observando el trabajo de su amiga. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana y las luces de la calle estaban encendidas. Esto es interesante, dijo Dina, sacando una gruesa carpeta del último cajón del escritorio. Shemonen. Documentos de la casa, decía la letra de Brad. Abrió la carpeta y empezó a hojear los papeles. Rachel vio como el rostro de su amiga se volvía cada vez más sombrío. Ray, ven aquí. Mira esto. Rachel se acercó y miró por encima del hombro de Dina. Sobre la mesa estaba la escritura de su casa, fechada hacía 2 meses. Al final había 2 firmas, la de Brad y la suya. Yo no firmé esto, dijo Rachel mirando el documento. Quiero decir que no recuerdo haber firmado esto. Y aquí, Dina pasó la página, está el consentimiento del cónyuge para la enajenación de bienes adquiridos conjuntamente. También tu firma, también con fecha de hace 2 meses. Rachel recordó el día de agosto en que Brad había traído a casa un montón de papeles. Acababa de recibir una derivación para un examen cardíaco y se había sentido disgustada y asustada por los procedimientos que se avecinaban. Dijo que todo era por el seguro, susurró, que si necesitaba un tratamiento caro, la compañía de seguros debía conocer todos nuestros bienes. Cabrón, exhaló Dina. Utilizó tu estado para que firmaras documentos sin mirar. Siguió revisando los papeles y encontró más documentos con la firma de Rachel. Un poder notarial para administrar los bienes comunes, un consentimiento para vender el coche e incluso un documento para cerrar la cuenta de ahorros conjunta. Dios mío, se horrorizó Rachel. Me hizo firmar un consentimiento para vender todo lo que teníamos. No solo la venta. Mira, aquí tienes una póliza de seguro sobre tu vida. $100,000. Beneficiario Brad Sterling. Y aquí hay una declaración a la compañía de seguros que usted está siendo tratado por una enfermedad cardíaca grave. Dina dejó los documentos a un lado y miró a su amigo. Ray, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Brad estaba preparando tu muerte como un plan de negocios. Tenía todo el papeleo preparado de antemano para que, después de tu entierro, pudiera cobrar el seguro inmediatamente y vender todas las propiedades. Rachel se hundió en su silla. La magnitud de la traición era asombrosa. No era el acto impulsivo de un hombre desesperado, sino una operación cuidadosamente planeada. Pero no estoy muerta, dijo. ¿Qué pensaba hacer ahora? A juzgar por lo sucedido hoy, decidió seguir adelante con el plan original, dijo Dina. Vender la casa, conseguir el dinero y luego ya veremos. ¿Y el seguro? El seguro es más difícil de conseguir si estás vivo, pero podía contar con que no se enterarían de la venta de la casa hasta el último momento. Dina siguió buscando y encontró otra carpeta escondida en el rincón más apartado del cajón. Estaba etiquetada como personal y llevaba una pequeña pegatina de confidencial. Me pregunto qué le habrá parecido tan privado como para ocultárselo a su mujer, murmuró Dina mientras abría la carpeta. Dentro había documentos que explicaban muchas cosas. Recibos de deudas por enormes sumas de dinero, cartas de acreedores
impresiones de correspondencia electrónica con algunas personas que claramente no eran conocidas por su cortesía. Sterling, si no devuelves 1,5 millones de dólares antes de finales de octubre, tu mujer tendrá problemas, leyó Dina uno de los correos. La fecha era de hacía 3 semanas. Así que decía la verdad sobre las deudas, dijo Rachel. Decía la verdad, pero la mentira era que te presentaba como una víctima inocente de las circunstancias. De hecho, planeaba convertirte en una víctima literal. Dina siguió hojeando los archivos y se detuvo en una página. Rae, esto es muy interesante. Le entregó a su amiga una copia impresa de un correo electrónico. El remitente era un tal Víctor Koltsov y el destinatario Brad. La fecha era de hacía una semana, justo cuando Rachel estaba en el hospital después de la operación. Sterling, he oído que tu mujer está en el hospital. Si no sobrevive, considérate afortunado. El seguro cubrirá 1/3 de lo que debes. El resto lo encontrarás en 2 meses. O nosotros te encontraremos a ti. Si sobrevive, tendrás problemas. Rachel releyó el mensaje varias veces antes de que le llegara el significado completo. Él esperaba que yo muriera, susurró. Shira no solo esperaba, sino que esperaba. Además, añadió Dina, a juzgar por esta carta, los acreedores también estaban al corriente de la situación. Conocían tu operación y el seguro. El siguiente documento de la carpeta dejó heladas a las 2 mujeres. Era una impresión de la página web de una agencia de detectives privados. Servicios para resolver problemas familiares delicados. En la esquina de la hoja, la mano de Brad había escrito una cifra de $50,000. Dios mío, exhaló Dina. Ray, creo que tu marido estaba considerando una solución más radical al problema. Rachel sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. Se agarró al brazo de la silla, intentando mantener el equilibrio. ¿Crees que quería matarme? No lo sé. Probablemente solo consideró esa opción. O podría haber tenido algo que ver con los acreedores. Tal vez buscaba protegerse de ellos. Pero el tono de voz de Dina decía que no creía realmente la versión inofensiva. Al final de la carpeta había un documento más, que por fin ponía los puntos sobre las íes. Era un certificado médico sobre la salud de Rachel, fechado 1 mes antes. En él se indicaba la necesidad de una intervención quirúrgica urgente y el pronóstico desfavorable en caso de negarse a la intervención quirúrgica. Pero lo peor era la nota manuscrita al margen. Si rechaza la operación, muerte natural en 6 meses, sin preguntas de la compañía de seguros. Es la letra de Brad, dijo Rachel, reconociendo los familiares rizos de las letras. Así que estaba pensando en convencerte de que no te operaras, concluyó Dina. Una muerte natural por fallo cardíaco habría parecido menos sospechosa a la compañía de seguros. Rachel recordó cómo Brad le había hablado de los riesgos de la operación durante los primeros días tras el diagnóstico, de que quizá valdría la pena probar un tratamiento conservador. En aquel momento, pensó que solo temía por ella. Ahora se daba cuenta de que tenía miedo de algo totalmente distinto. Pero entonces cambió de táctica, continúa Dina. Debió de darse cuenta de que usted seguiría insistiendo en la operación. Así que empezó a planear un escenario con complicaciones de la operación. Había otro documento en la carpeta, una copia impresa de un artículo sobre complicaciones postoperatorias en cirugía cardíaca, estadísticas de mortalidad, factores de riesgo, causas típicas de resultados desfavorables. Todo subrayado y resaltado con rotulador. Estaba estudiando las probabilidades de que no sobrevivieras a la operación, afirmó Dina, y se estaba preparando para ambas posibilidades. Rachel se levantó y se acercó a la ventana. Afuera reinaba el silencio habitual de las tardes de otoño. Coches raros, luces en las ventanas de las casas vecinas, ladridos de perros en algún lugar a lo lejos. Una imagen apacible que contrastaba con el horror de lo que estaba ocurriendo en su casa. Dina, ¿qué voy a hacer ahora?, preguntó sin darse la vuelta. Si Brad debe realmente $1,500,000 a gente peligrosa, yo también podría estar en peligro. Lo primero que tenemos que hacer es protegerte legalmente, dijo Dina mientras recogía sus papeles. Mañana por la mañana presentaré una petición para invalidar la venta de la propiedad. La firma se obtuvo fraudulentamente. Es un argumento irrefutable. ¿Y las deudas de Brad? Legalmente, no es responsable de las deudas de su marido si no firmó como cosignataria.
Comprobemos si alguno de los papeles que firmaste era un aval. Dina volvió a revisar todos los documentos escudriñando la letra pequeña. La buena noticia es que no veo ningún aval. La mala es que puede que a la gente a la que Brad debe no le importen mucho los entresijos de la ley. ¿Así que pueden venir a mí con demandas? Podrían. Por eso te recomiendo que te mudes a otro lugar por un tiempo. A casa de tus padres, a mi casa, a un hotel, donde sea, pero no te quedes aquí sola. Rachel negó con la cabeza. Esta es mi casa. No voy a dejar que nadie me eche. Rae, sé razonable. Se trata de tu seguridad. Ya he pasado 2 semanas en un lugar extraño, en una habitación de hospital. Ahora necesito mi territorio, mis cosas, mi espacio. Dina suspiró, dándose cuenta de que era inútil hacer cambiar de opinión a su amiga. Pues al menos cambia las cerraduras mañana a primera hora y pon un sistema de alarma. O mejor aún, contrata a una agencia de seguridad por unos días. Me quedo con las cerraduras y la alarma. Aún no necesitamos seguridad. Dina cerró las carpetas y las guardó en su maletín. Mañana empezaré los trámites legales. Anular la venta de la casa, bloquear todas las cuentas a las que Brad tenga acceso, presentar una demanda por fraude. También tendré que hablar con la compañía de seguros. ¿Por qué? Brad podría intentar cobrar tu reclamación por fallecimiento. Tenemos que advertirles del posible fraude. Rachel se lo pensó un momento. ¿De verdad Brad haría algo así? ¿Reclamar la muerte de su esposa viva por $100,000? Después de todo lo que había aprendido hoy, parecía capaz de cualquier cosa. Dina, ¿había alguna posibilidad de que Brad solo estuviera asustado? ¿Hubiera hecho algo estúpido en su pánico y ahora estuviera arrepentido? Su amiga la miró con simpatía. Ray, los hombres en estado de pánico no hacen planes de varias páginas para contratar un seguro de vida si su mujer muere. Esto era una planificación deliberada y a sangre fría. Rachel asintió. En el fondo, ella misma se daba cuenta, pero una parte de ella aún esperaba una explicación menos funesta. ¿Qué hago si vuelve? No le dejes entrar, y llámame a mí o a la policía enseguida. Tenemos pruebas de fraude, eso es suficiente para hacer un arresto. Dina recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Iré directamente a la oficina. Empezaré a preparar los documentos. Empezaremos mañana por la mañana. Ray, aguanta. Saldremos de esta. Cuando Dina se marchó, a Rachel la casa le pareció enorme y vacía. Cada crujido de las tablas del suelo, cada sonido fuera de la ventana la hacía estremecerse. Cerró todas las puertas, echó las cortinas y se sentó en el salón con una taza de té. Los documentos que Dina le había enseñado estaban apilados sobre la mesa. Pruebas físicas de cómo el hombre en quien confiaba más que en nadie en el mundo había planeado su muerte por dinero. 7 años de matrimonio habían resultado ser una mentira, pero ahora sabía la verdad, y ahora podía luchar. 3 meses después, en un frío día de enero, Rachel estaba en las escaleras del juzgado del condado de Omaha, mirando al cielo gris que prometía nieve. Muchas cosas habían cambiado en su vida en esos meses, pero la vista judicial iba a dejar por fin las cosas claras. Dina se le acercó con 2 tazas de café de la máquina expendedora del vestíbulo del juzgado. ¿Qué tal? ¿Preocupada? Un poco, responde Rachel con sinceridad. Aunque tenemos todos los documentos, también los testigos, pero sigue dando miedo. Rachel había conseguido muchas cosas en los últimos meses. Había cambiado las cerraduras de la casa, instalado un sistema de alarma, transferido todo el dinero a nuevas cuentas a las que Brad no tenía acceso. Y lo que es más importante, solicitó el divorcio y empezó a construir una nueva vida sin su marido, que estaba planeando su muerte. Brad intentó ponerse en contacto con ella varias veces. Al principio la llamaba, le pedía verse, le juraba que todo se podía arreglar. Después el tono de sus mensajes se volvió más amenazador. Le exigió que retirara la denuncia de fraude, o ambos tendrían problemas. Rachel le había dado todas esas notas a Dina, y ahora tenían más pruebas contra él. El señor y la señora Roberts ya están aquí, dijo Dina, señalando con la cabeza la entrada del juzgado. Están muy disgustados con toda esta historia. Los Roberts eran los compradores que Rachel había pillado en su casa aquel día de octubre. Al cancelarse el trato, perdieron el depósito de $50,000 y ahora buscaban una compensación en los tribunales. Su abogado presentó una contrademanda contra Brad por falsedad fraudulenta. ¿Y Cassidy Morris? También aquí. La agencia inmobiliaria quiere eximirse de responsabilidad y culpar a Brad.
Afirman que creían que los documentos eran auténticos y que no sabían nada del fraude. Rachel asintió. En 3 meses, todo un caso judicial había crecido alrededor de su drama familiar, con múltiples demandas y reclamaciones. Los Roberts buscaban una indemnización por daños morales y lucro cesante. La agencia inmobiliaria intentaba resarcirse de las pérdidas de Brad por el trato roto. Y la propia Rachel pretendía que se reconociera la nulidad de todos los documentos y el reembolso de las costas judiciales. «Vamos», dijo Dina mirando el reloj. «La vista empieza dentro de 10 minutos». La sala era pequeña pero acogedora. Paneles de madera en las paredes, ventanas altas, una bandera estadounidense en un rincón. La juez Margaret Evans, una mujer de unos 50 años de rostro severo y pelo canoso, ya se había sentado detrás del estrado. Rachel se sentó junto a Dina en la mesa del demandante. Frente a ella, en la mesa del demandado, se sentaron Brad y su abogado, un joven con un traje barato que claramente no era uno de los mejores abogados de la ciudad. Brad tenía mal aspecto, delgado, con ojeras, con un traje arrugado. Estaba claro que lo había pasado mal en 3 meses. Cuando sus miradas se cruzaron, Rachel sintió una extraña mezcla de lástima y asco. Ese hombre había sido su marido, su compañero, el amor de su vida. Ahora estaba sentado en el tribunal como acusado en un caso de fraude contra ella. «Sterling contra Sterling», anunció el juez Evans. «El demandante pretende invalidar los documentos de venta de la propiedad inmobiliaria firmados con engaño». Dina se levantó y comenzó su alegato inicial. Expuso metódicamente los hechos del caso. Cómo Brad había engañado a Rachel para que firmara los documentos de venta. Cómo planeaba conseguir un seguro en caso de que ella muriera. Cómo había intentado completar la venta de la propiedad sin que su esposa lo supiera. «Señoría», dijo Dina, «lo que tiene ante usted es un caso clásico de fraude familiar. El acusado abusó de la confianza de una cónyuge vulnerable que se enfrentaba a una operación quirúrgica importante para obtener su firma en documentos cuyo contenido ocultó. El abogado de Brad, que se identificó como Michael Connor, intentó objetar. «Señoría, mi cliente actuó en circunstancias extremas. Fue amenazado con violencia física por los acreedores y estaba tratando de proteger a su familia de la única manera que podía». «¿Proteger a su familia planeando la muerte de su mujer?», intervino Dina con sarcasmo. «Es una defensa muy peculiar». La juez golpeó el mazo. «Atengámonos a los hechos. Señora Parker, presente sus pruebas». Dina empezó a mostrar los documentos encontrados en el despacho de Brad. Una escritura de la casa firmada por Rachel. Consentimiento conyugal para la ejecución hipotecaria. Póliza de seguro de fallecimiento. Correspondencia con los acreedores, discutiendo la posibilidad de un seguro. «Señoría», dijo Dina, «la demandante firmó estos documentos en la creencia de que eran papeles del seguro de enfermedad. El demandado la engañó deliberadamente sobre el contenido de los documentos». Dina llamó entonces al primer testigo, el Dr. Hughes, cirujano cardíaco de Rachel. «Doctor, ¿cuál era el pronóstico médico de la paciente Rachel Sterling en el momento de la operación?», preguntó Dina. «El pronóstico era favorable», respondió claramente el médico. «La cirugía de sustitución de la válvula cardíaca es un procedimiento rutinario con una alta probabilidad de éxito. El riesgo de muerte era inferior al 5%. Sonam. ¿Y qué puede decir del curso de la operación y del postoperatorio? La operación transcurrió sin complicaciones. La recuperación del paciente fue más rápida de lo habitual. No había condiciones previas para un pronóstico desfavorable. ¿Le comentó el marido de la paciente alguna preocupación sobre el pronóstico de la paciente? El Dr. Hughes dudó. Al contrario, había preguntado varias veces si había algún riesgo adicional que pudiera aumentar la probabilidad de complicaciones. Preguntó por las estadísticas de mortalidad, por los factores que afectaban al resultado de la operación. ¿Cómo valoró este interés? En aquel momento, pensé que era la preocupación natural de un cónyuge. Ahora, a la luz de las circunstancias del caso, las preguntas me parecen sospechosas. El abogado de Brad intentó desacreditar el testimonio del médico. «Doctor, ¿no es cierto que cualquier operación de corazón conlleva ciertos riesgos? ¿Un 5% de posibilidades de morir no es motivo de preocupación?» «Por supuesto que hay riesgos», aceptó el Dr. Hughes. Pero al señor Sterling no le interesaba cómo minimizar los riesgos.
sino qué factores podrían incrementarlos. Eso me pareció extraño. El siguiente testigo fue Cassidy Morris. La agente inmobiliaria parecía extremadamente incómoda, arreglándose constantemente el pelo y evitando mirar a Brad. Señora Morris, preguntó Dina, ¿qué le dijo el señor Sterling sobre el estado de salud de su mujer? Dijo que estaba en estado crítico tras la operación de corazón, que los médicos no le daban más de una semana de vida. Y basándose en esa información, ¿aceptó una venta al descubierto de la casa? Así fue. El señor Sterling explicó que necesitaba dinero urgentemente para el costoso tratamiento de su esposa. El precio estaba por debajo del mercado, pero parecía comprensible dadas las circunstancias. ¿Comprobó la exactitud de la información médica? Cassidy se ruborizó. No, me pareció una pregunta demasiado personal. Además, teníamos todos los documentos necesarios con la firma del cónyuge. Dina le enseñó las fotos de Rachel tomadas el día de la venta. Señora Morris, ¿tiene este hombre aspecto de moribundo? La agente inmobiliaria miró atentamente las fotos de Rachel bajando las escaleras de su casa, con aspecto saludable y enérgico. No, respondió en voz baja. Desde luego que no. Cuando llegó el turno del interrogatorio de Brad, se hizo un silencio tenso en la sala. Caminó vacilante hacia el estrado, puso la mano sobre la Biblia y prestó juramento. Señor Sterling, empezó Dina, ¿admite que obtuvo fraudulentamente la firma de su esposa en la escritura de la casa? No la engañé, contestó Brad nervioso. Simplemente no le expliqué todos los detalles. Así que no le dijiste que entre los papeles del seguro estaban los documentos para la venta de la casa. Ella no habría entendido la necesidad de tales medidas. Estaba estresada por la operación. ¿Y por eso decidiste por ella? Intentaba proteger a la familia. La voz de Brad se quebró en un grito, y el juez lo reprendió. Señor Sterling, continuó Dina en un tono más suave, hable al tribunal de sus deudas. ¿A quién y cuánto debía? Brad vaciló, claramente sin querer responder a esa pregunta. Es una situación complicada. Me endeudé con gente que exigía un reembolso inmediato. ¿Es 1,5 millones de dólares la cantidad correcta? Aproximadamente, sí. ¿Y estas personas lo amenazaron a usted y a su esposa? Sí, lo hicieron. Pero al hacerlo, ¿contaba con la muerte de su esposa para resolver el problema? Brad se puso pálido. No quería que muriera. ¿Pero pensabas contratar un seguro en caso de que ella muriera y utilizar ese dinero para pagar tus deudas? Ya, era un seguro en caso de que algo saliera mal con la operación. Señor Sterling, encontramos correspondencia con acreedores en sus archivos discutiendo la posibilidad de un seguro. ¿Qué opina al respecto? El abogado de Brad intentó objetar, pero el juez permitió que continuara el interrogatorio. Los prestamistas sabían lo del seguro, admitió Brad. Dijeron que si Rachel no sobrevivía, se cancelaría parte de la deuda. ¿Así que sus acreedores estaban interesados en la muerte de su esposa? No estaban interesados. Solo se dieron cuenta de que una persona muerta no podía ayudar a devolver el dinero. Dina le mostró una impresión de la página web de una agencia de detectives que encontró en sus archivos. ¿Qué es esto? Brad miró el papel y se quedó completamente pálido. Estaba investigando opciones para protegerse de los acreedores. ¿Protección por valor de $50,000? ¿Qué tipo de protección sería esa? No me acuerdo exactamente. Probablemente seguridad personal o algo así. Incluso su propio abogado parecía confundido por esta respuesta. Una vez terminado el interrogatorio, el juez levantó la sesión para dictar sentencia. Todos los implicados en el juicio salieron al pasillo del tribunal, donde se respiraba una tensa atmósfera de expectación. Los Roberts estaban sentados en el banquillo, hablando en voz baja con su abogado. Cassidy Morris fumaba nerviosamente junto a la ventana. Brad estaba solo en una esquina del pasillo. Incluso su abogado prefería mantener las distancias. ¿Cuál crees que será la sentencia?, preguntó Rachel a Dina. A juzgar por la reacción de la juez, se inclina a nuestro favor. Hay pruebas más que suficientes de fraude. La única cuestión es la cuantía de la indemnización. Una hora más tarde, la juez vuelve a la sala y anuncia la sentencia. El tribunal reconoce que los documentos sobre la venta de bienes inmuebles fueron firmados por el demandante con engaño y no pueden considerarse válidos. Todas las transacciones basadas en estos documentos se declaran nulas y sin efecto. Rachel sintió que se le caía un enorme peso del alma.
Su casa seguía siendo oficialmente de su propiedad. Además, continuó el juez, el tribunal obliga al demandado Brad Sterling a pagar a la demandante Rachel Sterling una indemnización por daños morales por valor de $50,000 y a reembolsar las costas judiciales por valor de $15,000. En la reconvención de los Roberts contra Sterling, el tribunal recuperó del demandado una fianza de $50,000 y una indemnización por daños morales de $20,000. La cantidad total que Brad debía pagar en virtud de la orden judicial era de $135,000. Para un hombre que ya tenía deudas por valor de $1,500,000, era un desastre. Cuando terminó la vista, Brad intentó acercarse a Rachel, pero Dina se interpuso entre ellos. «Rachel, tenemos que hablar», le dijo suplicante. «¿No te das cuenta de la situación en la que me has puesto?» «¿Me he dado cuenta?» Rachel se sorprendió. «Brad, tú elegiste este camino. Nadie te obligó a jugar en casinos ni a aceptar dinero de gente sospechosa. Pero ahora van a descubrir que la casa no se ha vendido, que no hay seguro. Vendrán a por mí». «Ese es tu problema», replicó Rachel con frialdad. Igual que hace 3 meses, Dina cogió a su amiga del brazo y la condujo hacia la salida. «Venga, vamos, aquí no hay nada más que hacer». Fuera, Rachel se detuvo y respiró hondo el frío aire invernal. 3 meses de litigios, estrés e incertidumbre habían llegado a su fin. Se había hecho justicia. «¿Y ahora qué?», le preguntó a Dina. «Ahora eres libre. Estáis oficialmente divorciados. La casa es vuestra y Brad ya no puede reclamar vuestros bienes. ¿Y sus deudas? No son tu problema. El tribunal ha dejado claro que no eres responsable de las deudas de tu exmarido». Llegaron al coche de Dina y Rachel se volvió para echar un último vistazo al juzgado. En algún lugar de allí arriba, Brad probablemente estaba explicándole a su abogado cómo iba a pagar las sentencias cuando no había dinero. Y mañana por la mañana, sus acreedores se enterarían de que el plan para conseguir el dinero de la venta de la casa y del seguro había fracasado finalmente. Y entonces Brad tendría otra serie de problemas. Pero eso no sería asunto suyo. 6 meses más tarde, a finales de julio, Rachel se sentó en el porche con una taza de café y leyó el periódico local. Iba a ser un caluroso día de verano. El sol ya quemaba, a pesar de que solo eran las 8 de la mañana, y el rocío brillaba en el césped, pronto evaporado por el sol de Nebraska. En la página 3 del periódico encontró una breve noticia titulada «Condenan a un hombre de la zona a 3 años de cárcel por fraude». Rachel leyó el breve texto que decía que Brad Sterling había sido declarado culpable de fraude inmobiliario y condenado a 3 años de prisión que cumpliría en el correccional del estado. Dobló el periódico y lo dejó a un lado. Era extraño ver el nombre de su exmarido en una noticia sobre un crimen, pero no sintió ni lástima ni satisfacción. Se limitó a constatar que por fin se había cerrado la historia. Los últimos 6 meses habían traído muchos cambios. En febrero, Brad fue declarado oficialmente en quiebra. Todas sus propiedades, coche, herramientas, incluso ropa, se vendieron en subasta para pagar parcialmente las deudas. Los acreedores recibieron céntimos, pero Rachel ya no estaba preocupada. En marzo se abrió una causa penal contra Brad por fraude a una escala especialmente grande. El juicio fue rápido. Demasiadas pruebas. Una culpabilidad demasiado evidente. Brad intentó llegar a un acuerdo con la investigación. Se ofreció a testificar contra sus acreedores a cambio de una atenuación de la pena. Pero la fiscalía consideró adecuada una condena de 3 años. En abril finalizó el divorcio. Rachel recibió una notificación por correo. Una seca declaración legal de que el matrimonio se disolvía, los bienes se dividían y no había obligación de pensión alimenticia. 7 años de vida en común cabían en 2 líneas de un documento oficial. Luego, en primavera, unos extraños se presentaron varias veces en la casa, probablemente los mismos acreedores a los que Brad tanto temía. Pero Dina había avisado con antelación a la policía de posibles visitas, y la policía respondió rápidamente a cada llamada sospechosa de los vecinos. Poco a poco cesaron las visitas. Al parecer, los acreedores se dieron cuenta de que no había nada que sacar a la mujer de un arruinado. Rachel se levantó del porche y entró en casa. En 6 meses había cambiado muchas cosas de la casa. Reorganizó los muebles, pintó las paredes del salón, compró un sofá nuevo. La casa era diferente, sin rastro de la presencia de Brad.
Convirtió su despacho de la primera planta en un estudio creativo donde pintaba, una afición para la que nunca había tenido tiempo. En la mesa de la cocina había una pila de papeles que el mensajero había traído ayer. Los papeles del divorcio definitivo, un certificado de que se habían desestimado todas las reclamaciones de los acreedores contra ella y la escritura de ejecución hipotecaria de la casa. La confirmación formal de que estaba completamente libre de su vida pasada. Rachel cogió un bolígrafo y estampó las últimas firmas en las páginas requeridas. Cada firma era simbólica. Estaba cerrando, de su puño y letra, un capítulo de una vida que casi le había costado todo. Su salud se había recuperado por completo. Las visitas periódicas al cardiólogo mostraban excelentes resultados. Su corazón funcionaba como nuevo y no había restricciones en su estilo de vida. En su última visita, el Dr. Hughes le dijo que podría vivir 50 años más. El trabajo también iba mejor. Después de todos los litigios, la dirección de la compañía de seguros donde trabajaba se mostró comprensiva con su situación. Además, la ascendieron a directora de oficina con un aumento de sueldo. Su experiencia con abogados y su conocimiento de los planes de seguros le resultaron útiles en su nuevo puesto. Rachel metió los documentos firmados en un sobre y lo cerró. Mañana lo enviaría por mensajero y así terminarían los trámites. Se acercó a la ventana y miró el jardín. En 6 meses había arreglado los parterres descuidados, plantado flores nuevas y podado los arbustos. Trabajar en el jardín era sorprendentemente terapéutico. Cada nuevo brote simbolizaba el renacimiento, un nuevo comienzo. Sus vecinos, que se habían enterado de su historia por las noticias locales, al principio la miraban con curiosidad y simpatía. Pero poco a poco las cosas volvieron a la normalidad. La señora Thompson, del otro lado de la calle, a veces traía tartas caseras. El señor Johnson ayudaba con el duro trabajo del jardín. La vida en el barrio siguió su propio ritmo. Dina venía con regularidad, a veces por negocios, a veces solo para charlar. Había insistido en que Rachel empezara a salir con hombres, pero hasta entonces no le habían interesado. Después de semejante traición, la confianza en los hombres tardaba en restablecerse. No todos los hombres son como Brad, dijo Dina. No puedes vivir toda tu vida sola por culpa de un cabrón. Puede que no toda mi vida, respondió Rachel. Pero todavía no. Necesito tiempo para darme cuenta de quién soy sin un marido, sin tener que cuidar ni salvar a nadie. Y era cierto. La soledad que había temido al principio había resultado ser sorprendentemente cómoda. Nadie le mintió, nadie le ocultó deudas, nadie planeó su muerte por dinero. Nadie la obligaba a firmar documentos sin leer su contenido. Ella controlaba todos los aspectos de su vida y solo era responsable de sus propias decisiones. Rachel entró en el salón y se sentó en su sillón favorito junto a la ventana. Sobre la mesita estaba el libro de psicología que había estado leyendo los últimos días. Cómo reconocer las relaciones tóxicas. El autor explicaba cómo las personas que sobreviven a una traición aprenden poco a poco a volver a confiar en sí mismas y en su intuición. La principal revelación de los últimos meses fue que las señales de problemas siempre estuvieron ahí. El secretismo de Brad, su comportamiento manipulador, su capacidad para mentir con solo mirarle a los ojos. Ella lo había visto, pero lo explicaba con razones más inocuas porque no quería admitir la verdad. Ahora conocía sus debilidades y sabía cómo defenderlas. Nadie volvería a hacerle firmar documentos sin leerlos detenidamente. Nadie accedería a sus finanzas sin su consentimiento explícito. Nadie planearía su futuro sin su opinión. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. El nombre de mamá apareció en la pantalla. «Hola, cariño», dijo una voz cálida y familiar. «¿Qué tal estás?» «Estoy bien, mamá. Hoy he firmado los papeles definitivos del divorcio. Vuelvo a estar oficialmente soltera». «¿Cómo te encuentras?» Rachel pensó en esa pregunta. ¿Cómo se sentía? ¿Triste? ¿Aliviada? ¿Devastada? «Tranquila», respondió finalmente. «Realmente tranquila por primera vez en meses». «Eso está bien, cariño. ¿Tienes planes para el verano?» «Estoy pensando en ir al lago el fin de semana, o quizá visitar a la tía Margaret en Colorado. Hace tiempo que no la veo». «Es una gran idea. Necesitas cambiar de aires». Después de hablar con su madre, Rachel cogió un álbum de fotos de la estantería y empezó a guardar las fotos que aún estaban en la caja.
Fotos de los últimos meses. Ella sola en el jardín, con Dina en un restaurante, en la fiesta de cumpleaños de un colega. Una nueva vida, nuevos recuerdos sin Brad, viejas fotos familiares que había metido en una caja y guardado en el altillo. No las había tirado. También formaban parte de su historia, pero ahora esos recuerdos pertenecían al pasado. Por la tarde, cuando el calor había amainado, Rachel salió al jardín a regar las flores. Su vecina, la señora Thompson, estaba trabajando en la parcela contigua y le hizo señas para que se acercara. Rachel, ¿cómo están tus rosas? ¿Han florecido ya? Sí, están preciosas. ¿Te gustaría verlas? Pasaron media hora hablando de jardinería, compartiendo consejos sobre el cuidado de las plantas. La típica conversación de verano entre vecinos, sin lugar para el drama ni la traición. Cuando oscureció, Rachel entró en casa y cerró la puerta. Encendió la televisión, pero bajó el volumen para disfrutar de la tranquilidad. La pantalla mostraba una vieja película sobre el amor, pero ella no la vio, sino que pensó en el mañana. Mañana se despertaría en su casa que nadie podría arrebatarle. Irá al trabajo que le gusta. Por la noche se reunirá con Dina en su nuevo restaurante. Una vida sencilla y tranquila, sin engaños ni secretos. Rachel se dirigió a su escritorio y escribió en el diario que había llevado durante los últimos meses. Hoy he firmado los últimos papeles. Este capítulo está oficialmente cerrado. El siguiente empieza mañana. Cerró el diario, apagó la televisión y subió a su dormitorio. El espejo reflejaba a una mujer de 30 y tantos años que había sobrevivido a la traición, la enfermedad y los procedimientos judiciales y seguía siendo una persona íntegra. Además, se había hecho más fuerte, más segura de sí misma, más independiente. Mientras se acostaba, Rachel pensó por última vez en Brad. En algún lugar estaba sentado en una celda, pagando por sus decisiones. No sentía odio ni compasión por él, solo indiferencia. Se había convertido en una parte de su pasado que le había enseñado a apreciar el presente. Y el presente era bueno. Tenía una casa, un trabajo, amigos, planes. Tenía una vida que nadie podía arrebatarle porque ella la controlaba. Rachel cerró los ojos y sonrió.